Saludos compañeros, audiencia general que nos visita. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la redacción de artículos para publicación en revistas arbitradas. Yo voy a estar hablando con énfasis en lo que son valoración contingente, experimentos de elección, ¿verdad? Pero la realidad de asuntos que voy a estar trayendo muchos, ¿verdad?, conceptos y temas de cómo escribir, ¿verdad?, un artículo en general, ¿verdad?, no necesariamente para valoración económica, sino para cualquier tipo de artículo, ¿verdad?, haciendo hincapié, ¿no?, ¿verdad?, o reconociendo que cada artículo es diferente. Los objetivos varían de artículo a artículo, las hipótesis, etcétera, ¿verdad? También reconociendo un poco que la forma como se escribe entre diferentes disciplinas pues varía, ¿no? Cada disciplina tiene su forma única de escribir, pero por lo menos le voy a dar una guía general, ¿verdad?, de cómo sería una forma efectiva de redactar un artículo, ¿verdad? Así que nos vamos a mover a presentar, ¿verdad?, digamos, acá en esta pantalla cómo redactar un artículo, ¿verdad? Así que lo primero es que uno debe escribir, lo primero que uno debe escribir es el título del artículo, ¿verdad? El título del artículo es lo primero que debe de encabezar ¿verdad? En ocasiones esto se tiende a escribir en negrita, en bold, otras veces no. Algunas revistas te exige que sea centralizado, en otras revistas pues no te lo solicitan. Luego de esto, ¿verdad?, uno escribe el nombre y apellidos de los coautores o de los autores, ¿verdad? Autores y coautores, nombre y apellido de los autores y coautores. Y luego de esto, ¿verdad?, pues uno escribe la afiliación de los autores. ¿Okay? Por ejemplo, Héctor Tavares y Oscar Abelleira, por decir dos nombres, afiliación, ¿verdad? Uno tiende a escribir, por ejemplo, Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural, Estación Experimental Agrícola, Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces en el caso que tengamos otro autor, pues podemos escribir Departamento de Ciencias Agroambientales, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, ¿verdad? Esos son, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que son afiliaciones. Esto básicamente es la página principal que muchas veces se somete de forma anónima, ¿verdad?, que no forma parte del documento general, pero que sí te lo piden en la revista. Regularmente uno le pone un asterisco y le pone ¿verdad?, direcciones electrónicas. Y, ¿verdad?, puede escribir Héctor Tavares, Héctor.Tavares2@upr.edu. En el caso de que haya otro autor, ¿verdad?, pues por decir cualquier nombre, ¿verdad?, Anónimo Pérez, anónimo.pérez@gmail.com, ¿verdad?, por decir cualquier, ¿verdad?, pero esto forma parte de lo que viene siendo la página de título. Así que moviéndonos un poco ya a lo que viene siendo la segunda página del manuscrito, vamos a diferenciar esto, poniendo una raya, ¿verdad? Esto es la primera página, segunda página.
La segunda página del manuscrito uno regularmente vuelve y repite el título. El título del artículo, seguido por ya esta página es lo que regularmente, ¿verdad? Los revisores ven. Así que la información de los autores no va aquí, ni las afiliaciones, ¿verdad? Escribe el título del artículo, seguido del resumen. Y en el resumen usted provee un resumen, ¿verdad? Breve de lo que trata el artículo, ¿verdad? En este resumen se presentan los objetivos, se presentan los métodos, los resultados principales, y conclusión, o digamos la conclusión más notable. Así que si usted, por ejemplo, escribirlo así más fácil para, ¿verdad? En el resumen se presenta un resumen breve de lo que trata el artículo. Se presentan los objetivos, los métodos, los resultados principales y conclusiones, ¿verdad? A veces, en algunas ocasiones, ¿verdad? Pues se hace una oración o dos de introducción de lo que se hizo y por qué, ¿verdad? Muchas veces, nada, una justificación pequeñita de una oración o dos oraciones, pero lo más importante es que se planteen los objetivos, los métodos, los resultados principales y la conclusión más, digamos, la conclusión que usted puede llevar del estudio, que es más notable dado su resultado. Así que luego se pasa a la introducción. En esta introducción, obviamente, se presenta la idea general del artículo, ¿verdad? De lo que se hizo. La justificación y los objetivos. Es una introducción, ¿verdad? Así que en una introducción usted presenta la idea general del artículo, de lo que se trata, qué fue lo que hizo, la justificación, ¿verdad? La justificación es una de las partes más importantes de la introducción. ¿Por qué llevó a cabo el estudio, ¿verdad? ¿Qué es lo que su estudio está haciendo para contribuir a la literatura? O pensado de otra forma, ¿por qué su estudio es único? ¿Qué es lo que lo hace importante? Siempre le recomiendo a mis estudiantes, ¿verdad? Cuando usted va a escribir una introducción, piense como si usted estuviera escribiendo una propuesta a una agencia que va a subvencionar un estudio, ¿verdad? Entonces, en ese caso, usted tiene que convencer a esa agencia que va a financiar el estudio de por qué debe de invertir o financiar su estudio, su proyecto y no otro proyecto. Así que piensen eso en la justificación. Tiene que resaltar por qué su estudio es importante. Y obviamente al final de la introducción siempre se presentan los objetivos del estudio. Los objetivos de este estudio son identificar los determinantes del crimen en Puerto Rico para el periodo de 1980 al 2020, ¿verdad? Por ejemplo. O los objetivos de este estudio es identificar la disposición a pagar
por un parque urbano que provea oportunidades recreativas en el municipio de Carolina, ¿verdad? Tiene que presentar los objetivos claros. Es una costumbre en ocasiones mencionar de una vez, como una introducción a todo lo que va el lector a encontrar en el artículo, que se mencione brevemente, sin mucha explicación, qué método se utilizó para contestar los objetivos. En algunas ocasiones también se permite en esta introducción mencionar cuáles fueron los resultados generales. Encontramos esto y ya, ¿verdad? Pero sin mucho detalle, porque los detalles los va a dar en las próximas secciones. En mi carácter personal, ¿verdad? Esto es algo de estilo. A mí no me gusta presentar los resultados en la introducción. Yo prefiero enfocarme en presentar el artículo, darle bastante, dedicar bastante tiempo, ¿verdad?, a la justificación y presentar los objetivos. Algo importante de la introducción, que es lo que yo siempre indico a mis estudiantes: usted tiene que ser capaz de capturar la atención del lector inmediatamente tan pronto empieza a escribir. Así que, por ejemplo, usted pudiera, si usted va a hablar de los servicios ecosistémicos, en ese mismo primer párrafo usted menciona la importancia de los servicios ecosistémicos, puede mostrar alguna estadística, ¿verdad? Y de una vez mencione, mire, y este es un gap, ¿verdad? Algo que no se ha hecho en la literatura, y para complementar para poder atender ese problema, yo busco hacer lo siguiente. O sea, yo busco identificar la disposición a pagar de los consumidores por esto. Y esos resultados, por ejemplo, pueden ser utilizados por los policy makers, legisladores, para crear mejores políticas de conservación ambiental, etcétera. So que en ese mismo primer párrafo yo tiendo a presentar el concepto, qué es lo que no se ha hecho en la literatura, y luego decir qué es lo que yo voy a hacer y por qué lo voy a hacer, ¿verdad? Y luego en los próximos párrafos pues voy elaborando en cada una de esas partes que yo mencioné en el primer párrafo. Voy elaborando sobre la importancia del estudio, qué han hecho otros investigadores, qué falta por hacer, etcétera, ¿verdad? Todo eso forma parte de la introducción. Luego de la introducción, usted puede mencionar esto. Puede presentar una revisión de literatura. Entonces, algo muy importante: en la revisión de literatura usted provee información de lo que han hecho estudios previos, ¿verdad?, en tu tema. Provee información si su información es si su tema es sobre disposición a pagar por parques urbanos o servicios ecosistémicos, pues mira, puede presentar, mira, los servicios ecosistémicos se han estudiado anteriormente en países en desarrollo o en países desarrollados. Se han encontrado estos resultados, han utilizado estas metodologías, han habido discrepancias en los hallazgos, etcétera, ¿verdad? La revisión de literatura es sumamente importante para propósitos, ¿verdad? Tiene varios propósitos. La revisión de literatura sirve para darle credibilidad a tu estudio, primero, ¿verdad?, citar la literatura correcta. Segundo, es de gran utilidad para asegurarnos, ¿verdad?, que no estamos repitiendo lo que otros estudios han hecho, ¿verdad? Así que es muy importante la revisión de literatura. Hay formas de escribir artículos en muchos papers, y yo personalmente, a mí no me gusta tener una sección aparte de revisión de literatura, a menos que sea bastante extensa y realmente valga la pena separarla como una sección aparte. Yo regularmente lo que hago es que en la misma introducción, según yo voy presentando la idea general y lo que los otros autores han hecho en el pasado, pues de una vez voy citando la literatura más relevante y voy presentando los conceptos y voy citando, ¿verdad? Así que esa sección de revisión de literatura queda a discreción del autor, ¿verdad? Esto es algo más de estilo.
si vale la pena tenerla aparte o si vale o si sería mejor idea incorporarla como parte de la introducción. Obviamente, si usted está haciendo un estudio de donde está revisando la literatura y donde usted está, ¿verdad? En ocasiones, pues a veces la revisión de literatura es bien extensa. Entonces, en esos casos sí, tal vez vale la pena tener la revisión de literatura como una sección aparte. ¿Okay? Luego de la revisión de literatura, usted puede presentar el área de estudio. Donde, ¿verdad? La idea del área de estudio es que usted presente información del área de estudio. ¿Verdad? Entonces, pues aquí se pueden presentar datos, por ejemplo, si usted está evaluando, ¿verdad? Algún asuntos de uso de suelo, pues usted puede presentar datos de cambio de uso de suelo, puede presentar cambios en precipitación, cambios poblacionales, ¿verdad? El número en la cambio cambios poblacionales, puede presentar cambios, digamos, datos sobre cualquier tipo de datos, ¿verdad? Que hablen sobre el área de estudio, ¿verdad? Si está hablando pues, de tipo de suelos, en el caso que está hablando de agricultura, tipo de suelo, tipo de topografía, etcétera. Va a depender mucho del tipo de estudio que usted está llevando a cabo, ¿verdad? Si usted está llevando a cabo estudios digamos, de economía, pues de pronto pues se puede hablar de cambios poblacionales, cambios en precipitación, en caso de que esa sea una variable de interés en su estudio, etcétera, ¿verdad? En el área de estudio regularmente no, es una práctica, ¿verdad? Es una práctica incluir un mapa del área de estudio, su delimitaciones, ¿verdad? Porque las personas que leen su artículo no necesariamente son de Puerto Rico, ¿verdad? Entonces es bueno que le sepa, mira, Puerto Rico es una isla que está en el Caribe, por ejemplo, ¿verdad? Es una isla que se encuentra en el Caribe, es la menor, ¿verdad? De las Antillas Mayores, etcétera, ¿verdad? Así que no todo el mundo está familiarizado con ¿verdad? Con su área de estudio. Y luego puede incluir materiales, una sección de materiales y métodos, ¿verdad? En esta sección de materiales y métodos usted va a presentar, ¿verdad? Todo lo que hizo para llevar a cabo el estudio, ¿verdad? Se puede hablar del diseño del estudio y de la encuesta. Por ejemplo, puede mencionar, ¿verdad? Que se realizó un estudio, se realizó un cuestionario que consistía en X cantidad de partes. La primera parte tenía tal información, la segunda parte se diseñó
para recopilar esta otra información, etcétera. Muy importante hablar sobre, mencionar, ¿verdad?, que se realizó un cuestionario. Se puede mencionar también cómo se distribuyó ese cuestionario, si fue por entrevistas cara a cara, si fue por entrevista por internet, si fue por entrevista por correo regular, si fue por teléfono, etcétera. Mencionar cómo se distribuyó. Se puede mencionar cuántas personas formaron parte del estudio, ¿verdad? Muy importante mencionar cuántas personas se formaron parte del estudio. Si hubo alguna estrategia, ¿verdad?, en la distribución del cuestionario, también se debe mencionar. Por ejemplo, si el cuestionario se distribuyó solamente durante la semana, si fue solamente durante los fines de semana, si fue durante la semana a cierta hora y durante los fines de semana en otro horario, ¿verdad?, para capturar una variación, ¿verdad?, heterogeneidad en la población encuestada, etcétera. Pues se debe mencionar. Otro asunto que debe mencionar es el tipo de muestreo, si fue un muestreo aleatorio, si fue un muestreo estratificado, etcétera, ¿verdad? Y cuántas personas formaron parte del estudio. También se puede mencionar como parte de la, digamos, como parte de la sección de métodos, se puede mencionar también el diseño. O digamos el diseño experimental. En el caso del diseño experimental, ¿verdad?, pues se puede mencionar, por ejemplo, qué tipo de valoración, o digamos, no quise hablar del tipo, sino el formato de valoración contingente que se utilizó. El formato, si fue el dicotómica simple, dicotómica doble, preguntas abiertas, juego de ofertas, tarjeta de pago, etcétera. En el caso del Choice Experiment, pues en vez de formato de evaluación contingente, puede hablar del tipo de diseño experimental del experimento de elección que utilizó, ¿verdad? Si fue un diseño factorial completo, si fue un ortogonal fraccional, etcétera. ¿Cuántas personas recibieron, cuántos bloques se dividió, ¿verdad?, por grupo, en el caso de experimento de elección. En el caso de valoración contingente, aparte de mencionar el formato de la valoración contingente que se utilizó, también puede mencionar los montos que se utilizaron, cuántos montos recibieron las preguntas cada persona, ¿verdad? Básicamente es mencionar todo lo que conlleva al diseño experimental de ese método que usted decidió adoptar para su estudio basado en sus objetivos, ¿verdad? En el caso de los experimentos de elección, pues puede mencionar los atributos que se seleccionaron, puede mencionar los niveles de los atributos, las definiciones, puede mencionar qué método o qué estrategia utilizó para identificar esos atributos y esos niveles, si fue por grupos focales o no, etcétera, ¿verdad? Así que esa parte de grupos focales fácilmente puede estar también en el diseño del estudio de la encuesta, si formó parte del diseño, ¿verdad? Si hubo un estudio piloto, pues bueno que lo mencione también. Regularmente, ¿verdad?, después de la sección de métodos, antes de empezar con estas subsecciones, ¿verdad?, antes de comenzar con estas subsecciones, usted regularmente abre un párrafo para resumir las próximas, para resumir esta sección, ¿verdad? Y la idea es que el lector sepa qué es lo que se va a enfrentar, ¿verdad? Que él sepa qué va a esperar
dada en esta sección, ¿verdad? Entonces, pues usted empieza con el diseño del estudio, una subsección, menciona que se realizó un cuestionario, cómo se distribuyó, ¿verdad? Cómo se distribuyó, muestreo, etcétera. Las partes del cuestionario. Luego el diseño experimental, ¿verdad? El formato, toda ¿verdad? La logística detrás del diseño, ya sea de valoración contingente o de experimentos de elección, lo que usted entienda. En el caso, ¿verdad? ¿Verdad? Usted utiliza data primaria para llevar a cabo su estudio, pues usted no tiene un diseño experimental. En ese caso, usted va a tener que hablar de dónde sacó los datos, ¿verdad? De dónde los sacó, qué método utilizó esa fuente primaria para obtener esos datos, como quiera lo tiene que mencionar. Luego de esto, usted puede hablar del marco teórico. Ese marco teórico muchas veces, en vez de estar aquí, muchas veces, en algunas ocasiones, ¿verdad? Lo ponen como una sección aparte antes de los métodos. Pero hay muchos artículos que lo ponen como parte de los métodos, ¿verdad? Marco teórico. Eso puede ser una sección aparte o puede ser una subsección dentro de los materiales y métodos. Yo lo he visto de ambas formas en los diferentes artículos. Posiblemente sea más conveniente ponerlo, ¿verdad? Antes de los materiales y métodos, pero esto yo creo que va a depender un poco del estilo de la revista y del campo de la disciplina. Marco teórico puede mencionar las bases teóricas que sustenta el método seleccionado, por ejemplo. ¿Verdad? El caso, por ejemplo, de experimentos de elección es basado en la teoría de utilidad aleatoria, Lancaster, etcétera, ¿verdad? Así que siempre es bueno que presente, ¿verdad? Esas bases teóricas que sustenta ese método que seleccionó, ¿verdad? O esa base teórica que por el proceso que pasan las personas, por decir algún ejemplo, ¿verdad? Para cometer un crimen, ¿verdad? Y usted puede hablar de la probabilidad de ser arrestado, cuando la persona no está desempleada, cuando la persona está empleada, el costo de oportunidad de entrar en actividades ilícitas, qué representa eso para la persona en términos económicos. Sobre todo hay un marco teórico, ¿verdad? Que usted puede estar discutiendo dependiendo del tipo de estudio. Entonces, pues, usted lo tiene que enmarcar, ¿verdad? Debe de presentar la matemática. En el campo de la economía nosotros trabajamos mucho con modelos económicos, con matemáticas. Así que, pues, si usted va a utilizar un modelo Logic condicional, con parámetros aleatorios, etcétera, pues presente la probabilidad de que esa alternativa sea seleccionada y que, por ejemplo, qué método, proceso, ¿verdad? se lleva a cabo para resolver esa especificación econométrica, ¿no? Por ejemplo, por mínimos cuadrados ordinarios, máxima verosimilitud, etcétera, ¿no? Todo eso se menciona aquí. Luego puede presentar los datos, que en ocasiones los datos se presentan como una sección aparte. También, pues eso depende mucho del estilo. Hay personas que, ¿verdad?, ponen los datos como una subsección
dentro de lo que es los materiales y métodos, ¿verdad? Yo voy a poner esto aquí para separar que son secciones diferentes. Estos son secciones diferentes dentro del manuscrito. Algo importante, ¿verdad? El resumen no lleva número de sección. El número 1 comienza con la introducción, ¿verdad? Esto, regularmente las secciones se ponen en bold, en negritas, y llevan número de sección y número de subsección. El resumen nunca lleva un número de como si fuera una sección, pero sí hay que escribirla. Entonces, con el tema de los datos, pues presenta los datos a utilizar, definición de las variables, codificación y signos esperados en caso, ¿verdad?, de que usted vaya ¿verdad?, a correr unas regresiones, pues puede hablar de cuáles son los signos esperados de esas variables. Entonces, por ejemplo, usted puede presentar los datos de, por ejemplo, ingreso, edad, educación, número de dependientes, etcétera. Definición de esas variables, pues ingreso, que es el ingreso mensual de neto del individuo. Codificación, por decir cualquier cosa, ¿verdad? 0, si el ingreso mensual es menos de $3,000 mensuales, y 1 si es más de $3,000 mensuales. Signo esperado positivo, ¿verdad? En el caso de que, por ejemplo, con una regresión yo quiero saber la disposición a pagar por parques urbanos, pues preservar parques urbanos, pues yo esperaría que a medida que aumenta el ingreso, pues aumente la probabilidad de yo querer preservar el parque urbano. En el caso de la educación, pues definición, educación, nivel de educación más alto completado por el participante, codificación, 1, menos de cuarto año, 2, cuarto año, 3, bachillerato, 4, maestría, 5, doctorado, ¿verdad? Signo esperado positivo. A medida que aumenta la educación de la persona, pues yo esperaría que esté dispuesto a pagar más por el parque urbano, ¿verdad? Así que esa es la idea general, ¿verdad?, de esta sección. Número de dependientes, ¿verdad?, puede ser otra variable. Definición de la variable, el número de dependientes en el hogar, entre paréntesis, personas que reciban más del 50% ¿verdad?, para cubrir sus necesidades en el hogar. Codificación negativa, ¿verdad? Codificación es una variable continua, ¿verdad? Puede entrar el modelo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que sea. Signo esperado negativo, porque yo esperaría que a medida que aumenta el número de dependientes, pues tal vez aumentan los costos en el hogar y hay menos ingresos disponibles. Así que yo esperaría que a medida que aumentan los dependientes, pues tal vez la disposición a pagar por un parque urbano sea menor. Así sucesivamente. Eso es lo que uno hace en esa sección o subsección de datos. Y luego pues puede presentar, luego viene la sección de resultados y discusión, ¿verdad? Muchas veces en algunos papers, pues si la discusión se torna muy larga, pues te dividen esta sección en dos. Entonces te presentan la sección de resultados y aparte la sección de discusión. A mí personalmente me gusta incluir las dos juntas, porque así entiendo, ¿verdad? Yo encuentro que el manuscrito fluye de una forma más fácil, más suave. Aquí se presentan los resultados. Los resultados de los cuestionarios, ¿verdad? Puede presentar puede presentar un resumen del perfil
sociodemográfico de los participantes. En el caso de que sea datos de primario, pues resume, ¿verdad? Da un resumen, digamos, con estadística descriptiva de lo que son las diferentes variables, la media, la desviación estándar, etcétera. Pero sí, definitivamente presenta los resultados del cuestionario o de la fuente primaria, ¿verdad? Un resumen con estadística descriptiva del perfil sociodemográfico de los participantes. Puede presentar también los resultados de preguntas de escala Likert, por ejemplo, ¿verdad? Dependiendo de los objetivos del estudio. Si su objetivo, por ejemplo, era identificar, evaluar las percepciones de las personas sobre la importancia de los servicios ecosistémicos, pues tal vez usted puede resumir, ¿verdad? En una escala del 1 al 5, donde 1 era nada importante y 5 es muy importante, pues qué tan importantes son los bosques para proveer oportunidades recreativas, para disminuir el ruido en la zona, para mitigar inundaciones, la importancia del bosque para proveer madera, la importancia del bosque para secuestro de carbono, belleza escénica, proveer hábitats para polinizadores, etcétera. So que en realidad el bosque provee muchos servicios ecosistémicos, y entonces de pronto usted pudiera tener una sección para evaluar, ¿verdad? La importancia de los servicios ecosistémicos. Percibida, ¿verdad? La percepción. También puede presentar los resultados de regresiones, ¿verdad? En ese resultado de regresión usted puede evaluar el R cuadrado o pseudo R cuadrado, el criterio de información de Akai, que si va a comparar modelos, o el Schwartz, el bayesiano. Puede mencionar la significancia de los coeficientes, el signo de los coeficientes, interpretar esos coeficientes, ¿verdad? Si son una derivada, efectos marginales, etcétera, ¿verdad? Si son regresiones Logic o Probi, pues puede evaluar, ¿verdad?, qué por ciento de las observaciones fueron correctamente clasificadas. Usted, en caso Logic, pues puede correr los efectos marginales para evaluar el impacto de un cambio en la variable independiente sobre la probabilidad de contestar afirmativamente o recibir un 1 en la variable dependiente, que es binaria en los modelos Logic, ¿verdad? En los modelos Logic y Probi, pues la variable dependiente es binaria. Y en los modelos, ¿verdad?, de como mínimos cuadrados ordinarios, regresión por cuantiles, etcétera, o percentila, pues la variable dependiente es continua, ¿verdad? Así que usted presenta los resultados de la pregunta de escala Likert, los resultados de las regresiones, entiéndase, ¿verdad? Usted puede hablar sobre la significancia general del modelo, etcétera, ¿verdad? Con los resultados de regresiones, yo siempre recomiendo que usted no estime una sola regresión, ¿verdad? Para propósitos de robustez o análisis más profundo, pues siempre una buena idea, ¿verdad?, que usted estime múltiples regresiones, ¿verdad? Y en base a esas regresiones, pues usted las compara, busca qué modelo ajusta mejor los datos, etcétera. Es algo importante, ¿verdad? Después de resultados de regresiones, por ejemplo, si su objetivo era hacer algo con esos resultados de regresiones, pues también menciona cómo se va a utilizar o para qué se utilizó esos resultados. Por ejemplo, si usted va a utilizar esos coeficientes para otro tipo de análisis, pues presenta esos otros resultados. Por ejemplo, en el caso de valoración económica, usted puede presentar, después de los resultados de las regresiones, la disposición a pagar por el bien o servicio sin mercado. Eso es parte
parte de presentar los resultados. Okay, ¿cuál es la disposición a pagar por el bien o servicio sin mercado? Discutir los resultados. Y esto es bien importante porque cuando usted va a discutir los resultados, usted lo que hace precisamente es comparar los resultados de su estudio con lo que encontraron otros estudios. Usted, si hay una limitación del estudio, preséntela como parte de la discusión también, ¿verdad? Mira, el estudio pues tuvo estas limitaciones, etcétera. El estudio pues tuvo una muestra muy pequeña por esta razón. En el estudio pues tal vez la muestra no es representativa de la población general, porque digamos que tal vez el 70% de las personas eran mujeres, o tal vez un por ciento extremadamente algo de las participantes en el estudio de la muestra, ¿verdad? Pues fueron personas jóvenes o mayores de edad, eso que no es representativo. Entonces, si no es representativo, ¿qué recomendaciones usted da o qué hizo para tratar de corregir por eso, ¿verdad? Todo esto es parte de la discusión. Si usted entiende que su estudio puede ser utilizado para otras investigaciones, o si su estudio es una parte de un estudio más grande, pues entonces debería de mencionar, mira, yo hice esto, pero hace falta hacer este otro tipo de estudio para complementar y así poder tomar una decisión más completa en cuanto a X cosas, ¿verdad? Así que todo eso forma parte de la discusión. Una cosa es que usted presente los resultados así bien crudo y frío, y otra cosa es que usted los presente y después le diga, mira, estos resultados comparan con otros estudios de esta forma, esta variable se esperaba que fuera significativa y no lo fue. De pronto usted puede dar una interpretación porque usted entiende que esa variable en su estudio en particular no fue significativa. En el caso de algunas variables que hayan sido significativas, pues usted puede dar su interpretación por qué usted entiende que salió significativa o por qué usted entiende que salió con un signo inesperado, que no era el que usted estaba pensando, etcétera. Todo eso forma parte de la discusión. Si el R cuadrado, por ejemplo, está lo suficientemente alto, de acuerdo a los hallazgos en la literatura, pues lo puede mencionar, etcétera. Si usted no utilizó estudio piloto, pues tal vez eso es una limitación, o tal vez puede reconocer que no utilizó estudio piloto y que el estudio piloto pudo haber mejorado la calidad del estudio, etcétera, ¿verdad? Muchas veces los revisores piden que se discuta más sobre algunas áreas. En el caso de que, por ejemplo, su estudio usted esté sometiendo a un journal de manejo ambiental, pues de pronto puede ser bastante relevante que usted mencione cómo sus resultados pueden ser ahora utilizados para políticas de conservación y de manejo, ¿verdad? Así que, como yo digo, siempre lo más importante es presente los resultados, pero no los presente secos, fríos. O sea, usted tiene que digerir bien esos resultados y discutirlos, ¿verdad? Cómo esos resultados sitúan, ¿verdad? ¿Verdad? Cómo ellos encajan en la literatura actual. Así que por último, se presentan las conclusiones, ¿verdad? Las conclusiones, usted presenta un resumen del artículo, los objetivos, resultados principales, recomendaciones de política o para futuros estudios, etcétera, ¿verdad? Y luego, después de esto, pues viene la sección, ¿verdad?, que no lleva número tampoco. Todas estas secciones, conclusión, resultados, materiales y métodos, área de estudio, revisión de literatura, introducción, llevan número. Resumen no lleva número. La sección de referencias o revisión bibliografía,
no lleva número tampoco. ¿Okay? Algo importante aquí, no hay una regla general sobre el número de artículos que usted tiene que citar, ¿verdad? Siempre digo a los estudiantes es, usted cita todo lo que usted entienda pertinente, ¿verdad? Los estudios que fueron relevantes, y los estudios, ¿verdad? Que tenga que citar. No hay una regla general para decir el mínimo es tanto. Ahora, lo que sí es sumamente importante es que usted, la mayor parte, el porciento más grande de esa referencia tienen que ser de revistas arbitradas, ¿verdad? Especialmente si usted va a publicar en una revista arbitrada. Lo que son periódicos, tesis, reportes de gobierno, documentos internos de las universidades, ensayos, información en páginas web, eso se considera literatura gris. Y esa literatura, ¿verdad?, tiene menos credibilidad que artículos de revistas arbitradas. Y la razón es porque los artículos de revistas arbitradas son revisados por pares, ¿verdad? Mínimo, al menos 2 personas, colegas de usted, revisó el artículo y validan y dan fe de lo que usted hizo, hace sentido desde un punto de vista científico, desde un punto de vista de economía, en el caso de que sea usted economista, y así sucesivamente, ¿verdad? Así que las revistas arbitradas tienen su rol, son muy importantes y deben ser el peso más grande de la referencia, ¿verdad? Otro asunto con el tema de la referencia es que usted tiene que ser consistente en cómo usted provee la referencia y las citas a través de su estudio, ¿verdad? Así que, por ejemplo, si usted está usando un estilo APA, pues mira, mantenga el estilo APA en todo el documento y en toda la referencia, ¿verdad? Si usted utiliza un estilo, por ejemplo, presenta las referencias de una forma para algunos estudios, pero para otros estudios presenta referencias de otra forma en estilo Chicago o una versión más antigua de APA, etcétera, pues no está bien, ¿verdad? Regularmente las revistas piden un formato en particular, usted tiene que seguir ese formato, pero en caso de que no pida un formato en particular, lo más importante es que usted sea consistente, que presente esa referencia toda homogénea de igual forma, ¿verdad? Si el libro lo presenta de una forma, si lo presenta de otra, si es un artículo, si es un capítulo de un libro, si es una revista científica, si lo bajó la información de alguna página web, etcétera. Usted tiene que ser consistente en la forma en que presenta la referencia. Algo importante que se me quedó, después de las conclusiones y antes de las referencias, usted presenta agradecimientos. Los agradecimientos, pues si su estudio fue financiado por alguna agencia, pues presenta, ¿verdad? Le da las gracias a la agencia por financiar el estudio. Si el estudio tiene un número de proyectos, pues escribe que este estudio es parte del número de proyectos tal. Si hay personas que formaron parte de los grupos focales y usted quiere agradecerlo, lo puede hacer aquí. Si hay algunas agencias de gobierno que les dio información valiosa para el estudio, si hay personal técnico, pues usted reconoce aquí ese personal técnico que formó parte del estudio, ¿ok? Y no necesariamente tiene que formar parte, pero después de la referencia a veces se adjuntan apéndices, ¿verdad? Y en esos apéndices o anejos, usted pues presenta material suplementario, ¿verdad?, del estudio, como por ejemplo puede presentar un ejemplo de una figura que se utilizó en el estudio, de un mapa. Puede presentar información sobre la pregunta de valoración contingente, sobre el conjunto de selección o la tabla que se utilizó como parte de los experimentos de elección, etcétera, ¿verdad? Es opcional, va a depender del tipo de estudio. Así que aquí pues tienen un resumen general, ¿verdad?, de lo que son las partes de
de un artículo que uno escribe, ¿verdad? Esto es más bien la página título, ¿no? Que forma parte del estudio. Pero en realidad el artículo es de aquí hacia abajo, ¿no? Nombre del artículo, resumen, introducción, revisión de literatura, que a modo de recordatorio muchas veces se une con la introducción. La introducción, pues, idea general del artículo, justificación, objetivo, el área de estudio se puede presentar. Hay estudios que a veces incluso el área de estudio te lo combinan como parte de la introducción, ¿verdad? Dependiendo, si no tiene mucho que elaborar o añadir del área de estudio, pues de pronto puede ser que sea conveniente que lo incorpores como parte de la introducción. Luego viene la sección de materiales y métodos. Un párrafo para resumir esta sección siempre es conveniente. De hecho, otro asunto conveniente es que al final de la introducción se le mencione al lector cuáles son las próximas secciones para que esta persona sepa. En la segunda sección se presenta una revisión de literatura, en la tercera sección se presenta el área de estudio, seguido por materiales y métodos en la cuarta sección, que incluye el diseño del estudio y encuesta, diseño experimental, marco teórico y datos. Luego en la quinta sección, ¿verdad? Ya perdí conté un poco, se encontrará la sección de resultados y discusión, seguido por las conclusiones, ¿verdad? Eso es algo que uno tiende a poner aquí al final de la introducción, un resumen de las próximas secciones que el lector va a esperar. Sí, y así sucesivamente. Luego, pues, los materiales y métodos, diseño del estudio de la encuesta, diseño experimental, marco teórico, datos. Muchas ocasiones, como yo mencioné anteriormente, los datos a veces se tienen en una sección aparte. Después, luego viene la resultados y discusión, ¿verdad? Un resumen de todos los resultados de su encuesta, todos los resultados. Y discutir, lo más importante es discutir esos datos, ¿verdad? ¿Qué faltó por hacer? ¿Cómo se puede utilizar? Todo eso. Luego se presentan las conclusiones, que es el resumen general, los objetivos, resultados principales, recomendación de política pública o política agrícola, política de conservación ambiental, etc. O recomendaciones para futuros estudios para crear otras preguntas. Luego los agradecimientos y las referencias, donde la mayor parte de las referencias deben de ser revistas arbitradas. Y no hay una regla general como un mínimo de referencias que debe añadir. Yo regularmente, si escribo un artículo, ¿verdad?, de valoración económica o pues de economía aplicada o lo que sea, pues regularmente tengo más de 30 referencias. Regularmente tengo más de 50 referencias. Así que para que usted tenga una idea, ¿verdad?, del número de referencias, muy difícil que tenga menos de 30 en un artículo profesional. Regularmente, de hecho, tengo más de 50. Así que nada, eso sería todo por hoy. Espero que les sea de bastante utilidad la información que le acabo de dar en cuanto a la redacción de artículos para publicación en revistas arbitradas. Si tiene alguna duda, se puede comunicar conmigo a hector.tavares2@upr.edu. Toda la información la puede encontrar en mi página web www.hectortavares.com. Así que hasta la próxima. Muchas gracias.